farmacia del Ford porque tengo que comprar una medicina que me mandaron para el asma. Su canción, colores vivos pintan el lugar. Brasil te invita a soñar. El Amazonas susurra al pasar. Un verde eterno para contemplar. Las playas brillan bajo el sol. Y Río vibra con su rol. Oh Brasil, mi paraíso terrenal, donde el alma encuentra su carnaval. Bailando juntos al ritmo tropical, descubriendo un mundo tan Sana y salva. Tuve que pegar un Uber porque si no el tiempo no me iba a alcanzar. Mi marido no ha regresado porque fue a llevar al hospital a hacer una valoración del niño. Pero bueno, ya todo está bien, gracias a Dios. Entonces ya ahora voy a llegar a mi humilde hogar, que por lo visto él y el niño se quedaron solos, mi amor, y ya la mesa tiene resto de desayuno, tienen cosas desarrumadas, en fin. Pero bueno, gracias por acompañarme. Ahora les voy a estar mostrando algunas imágenes. Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yune e se você ainda não conhece, pode ficar até o final do vídeo porque ali vai a enterar-se de tudo o que acontece em minha vida, tá? Bem-vindos! Hola, hola, buenos días. Déjenme hablar a lo cubano porque ustedes saben que muchas personas que me siguen son cubanas, son latinas, no van a entender nada el acento portugués que yo creo que yo tengo. Y nada, quería darle la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Yune, por si no me conoces, y desde ya te estoy invitando a que te quedes hasta el final de este video porque quiero contarte algunas cosas, gracias a Dios, positivas, que espero que el mes de octubre vaya a traer a mi vida, porque el mes de septiembre fue un poco mucho estresante, demasiado. Lo que yo les cuento es poco, pero quiero que ahora las buenas vibras, todas las cosas positivas empiecen a salir a la luz. Y nada, muchas cosas lindas para este mes de octubre. Les doy las gracias desde ya por llegar nuevamente aquí a mi canal. Me voy a sacar estos pelitos de aquí porque a mí me gusta, porque si no se me ve la carita de... ¡Ay! Entonces, dicho esto, tengo hoy cosas que contarles, los voy a llevar conmigo a Palioza. Ya yo hice todo mi recorrido y todo, ahora les voy a dejar aquí los vídeos, los fragmentos de todo lo que hice en el día de hoy. Estoy contra reloj, son las 11:57, deben ser las 12 ya, porque este está atrasadito. Entonces entro a la 1:30 al trabajo, así que voy a hacer esta grabación súper rápido para que ustedes se enteren de todo y para no quedar mal y poder subir mi vídeo lo antes posible. Muchas bendiciones, bienvenidos a mi canal, ya comenzamos. Ya hice la compra, gracias a Dios no hace frío, que era la preocupación porque como no salí con abrigo, casaco. Ya compré la medicina. Para que ustedes vean, miren, dato curioso. Mi amiga de Cuba, Maylin, que ella es doctora, neumóloga y muy buena amiga, ella me había mandado esta medicina con el mismo nombre que tiene en la descripción abajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno la busca en la farmacia, como aquí tienen diversos laboratorios, no aparecía. Entonces, ahora me la mandó un médico brasileño cuando fui a llevar al niño mío al hospital, que yo estaba con mis crisis de asma muy recurrentes. Entonces, da la casualidad que es la misma medicina que mi amiga me decía, pero con otro nombre comercial, y gracias a Dios la encontré. Les contaré que hoy me van a doler mucho los pies. Miren, cuando vieron este teléfono así de lado, se me ve una cara de papas rellenas. Hoy me van a doler mucho los pies. No quisiera decirlo, pero me van a doler porque voy caminando hasta Palioza. Ustedes saben que me gusta caminar, pero en el trabajo tengo que estar todo el día prácticamente de pie. Entonces, hoy me lo voy a sentir. Nada, estoy muy feliz de haber conseguido esa medicina porque de verdad me hace falta. El niño, gracias a Dios, está mejorando. Poco a poco, ha sido meses dificilísimos. Después les voy a mostrar un vídeo del hospital de un evento que me gustó muchísimo. Cosas que hacen aquí que me alegran un poco, ¿saben? Y me da
un poquito de seguridad. Y nada, les deseo un día bendecido. Quédense hasta el final del video porque les estaré contando una noticia que es buena por un lado, triste por otro y con muchas expectativas de futuro para mejorar, no desde mi punto de, no desde mi, ¿cómo decirle? No especialmente para mi persona, para otra persona que quiero mucho, que amo mucho, que es muy importante en mi vida, y entonces les estaré contando, así que quédense hasta el final del video. ¡Ay, mi brazo se me calambra! Antes de yo empezar en la panadería, yo dejé currículum en varios lugares y uno de estos lugares fue en esta tienda de aquí, que pertenece a Cazou, una tienda que tiene que ver con todo lo que es de cosas de casa, de, por ejemplo, de baños, de losas, azulejos, cortinas, sábanas, ese tipo de cosas. Muebles, súper lindo. Nunca he preguntado el precio porque no quiero que me dé un infarto. Salió el sol. Aquí ya ven mi sombra que va conmigo a todos lados. A ver, estamos tranquilos, hoy es sábado, por eso voy tempranito a comprar los productos, porque el problema es que ellos cierran temprano los sábados y yo, como tengo que regresar lo antes posible. Aquí ven, esto que se llama Caixa es un banco. Vamos a ver si tengo suerte. Y no los voy a torturar más, les voy a ir adelantando algo. Uno de mis seres queridos, muy amado, que tiene mucha importancia para mí, alzó el vuelo de Cuba, así que quédense hasta el final porque les voy a estar contando lo positivo y lo negativo. Bueno, más bien lo positivo y lo que me entristece, pero es una buena noticia al fin y al cabo. Ya estoy llegando aquí, a ver si ustedes reflejan. Estoy llegando. Ya compré lo que necesitaba, que eran dos pomos de agua oxigenada de Alianza Entera, que yo estoy en el parque que le gusta jugar. Me insulta. Ay, mi niño, miren que el día está súper rico hoy, qué alivio. Miren, yo nunca había mirado para allá arriba, miren qué bonitos esos pinos. Que me encanta grabar el cielo. Que aquí hay un poquito de silencio porque se me olvidó el micrófono. Y ustedes saben que mi micrófono está en candela. Mi hermana pequeña tiene 26 años ya, pero bueno, es la niña chiquita de la casa. También alzó el vuelo. Está cerca de mí, pero aún no está aquí, y demora también porque este es su destino final en un futuro, pero todavía no tiene la posibilidad de llegar hasta aquí. Entonces ayer voló de Cuba. Le tienen mucho miedo a los aviones y dice que el viaje fue súper malo por una cuestión de mucho mareo, mucho deseo de vomitar, mucho miedo a volar, pero realmente yo viéndolo desde fuera me doy cuenta que fue un viaje rápido porque solamente tuvo que tomar 2 aviones con una sola escala y la verdad que ya fue más rápido el tiempo en horas y demás la llegada a su destino final. Les voy a estar dejando unos vídeos para que se enteren cuál fue su destino final. Ahora mismo que estoy grabando, la niña no me los ha enviado porque le dije grábalo todo porque yo lo necesito. Yo me iba para la casa y mi marido me dijo llégate ahí a la tienda y compra unos cepillos de dientes. Entonces me equivoqué de calle porque estoy concentrada, no sé en qué cosa,
y ya me iba para otro lugar. Caminé como 100 metros más de lo que tenía que caminar. Locuras mías. Les voy a mostrar, ya mostré. Esta es otra tienda de Todo Des, que es todo por 10. Y esta chiquitica de aquí, que es todo por 3, es donde vengo a comprar los cepillos de dientes. Miren, voy a hacer una aclaración antes de empezar el video. Porque muchas personas que me conocen, yo siempre he sido delgada, o por la mayor parte de mi vida he sido muy delgada. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy tomando muchos esteroides por el tema del asma, mi cara se me inflama y parezco un sapón. ¿Me entienden? Entonces todo el mundo me dice, ay, Yune, qué gorda estás, te estás comiendo todos los dulces de la panadería, ay, Yune, esto. Miren, a mí me gusta cuidarme mucho mi imagen, no me gusta estar gorda y no tengo nada en contra de las personas que estén subidas de peso y demás, pero me gusta mucho cuidar mi imagen y lamentablemente los esteroides, una de las reacciones adversas que me han provocado es que mi cara parezca un globo. Así que ya se los dejo aquí para que ustedes sepan. Y me lo dejen en los comentarios, porque sí es verdad que yo estoy más maciza, he cogido un poquito más de carnes aquí en Brasil, pero una de las causas es precisamente eso, porque ustedes saben que he afrontado muchísimas crisis de asma desde que estoy aquí en Brasil, es increíble, no sé si es por el clima, imagino que mi cuerpo aún se está adaptando a estos cambios bruscos de ambiente, pero no me estoy quejando, se los dejo claro. Quería decírselo porque todo el mundo me dice, niña, te estás comiendo todos los panes de la panadería. Y no, porque realmente a mí no me gusta comer muchas cosas con harina, con dulce. Aunque son ricas, me encantaría comérmelas, no me puedo dar ese lujo porque como no me gusta estar gorda. Ahí les dejo las cosas claras. Me senté un minutico porque ahora sí pedí un Uber para regresar a la casa porque si no, no me da tiempo. Tengo que terminar el almuerzo e irme para el trabajo. Aquí me senté, aquí ya tengo todas las cosas. Y aquí estoy. Está un poco sucio hoy el parque. Está como parece tantos días de lluvia, pero bueno. Ay, doida esta menina. Estoy bastante peinadita porque el trabajo siempre ando con toca, con gorro, y esta es la picadita. Para recordarte que si no te has suscrito todavía a mi canal y sobre todas las cosas, si todavía no me conoces, mi nombre es Yune y ya van a ser casi 7 meses que estoy morando aquí en Palhoça, Brasil, en el estado de Santa Catarina. Por si no lo sabías, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des un clic a esa campanita maravillosa que hace pling y que te quedes hasta el final del vídeo para que te enteres de todo lo que acontece en la vida de Yune, una cubana en Floripa. Quédate hasta el final. Bueno, ahora que estoy aquí más calmada, que ya no ando por la ciudad dando vueltas, mirando si la gente me está mirando o no, porque uno va con el teléfono grabando y todo el mundo es como un foco de atención y a veces me da un poquito de vergüenza, pero bueno. Quiero contarles desde mi sentir lo que significa para mí que mi hermana también haya salido de Cuba. Tienen muchos sentimientos encontrados. Veo lo positivo, lo negativo, como en todas las cosas de nosotros los emigrantes,
y veo una proyección a futuro que sé que nos va a ser favorable para los dos, para nuestra familia en general. El tema, mi hermana deja muchas cosas atrás. Mi hermana, yo la apoyé en su decisión porque como hermana, y además yo salí de Cuba y también sucede que uno tiene que dejar atrás muchas cosas importantes. Yo la apoyo en su decisión de salir de Cuba porque sé que es la única manera, señores, la única manera para nosotros como madres enfrentarnos a un mundo donde podemos brindarle quizás un poquito más de cosas a nuestros hijos que en Cuba no podemos. En Cuba, señores, ustedes no lo van a creer, mis queridos brasileros, ustedes no saben que no me gusta hablar mal de Cuba, porque mi país es mi país no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es todo lo que está alrededor, todo lo que está relacionado con la dirección del país, que cada día va en picada para el suelo y desgraciadamente le está afectando a todas nuestras familias. Desafortunadamente es así. Entonces, mi hermana ha tenido que dejar atrás a sus dos hijas, a mi mamá, que son las 3 personas, porque nosotros tenemos más familia, tengo a mis hermanos, tengo a mis tías, tengo a mis primos, pero son como las personas más cercanas a nosotros, pero son las personas más sensibles, las personas que en estos momentos más ayuda y apoyo necesitan de nosotros. Mis sobrinas solo tienen 10 años, son gemelas. Detrás del nacimiento de mi sobrina hay una maravillosa historia, pero hay una historia muy triste también, porque ustedes siempre recuerdan que yo hablo de mi mamá, pero yo no hablo de mi papá mucho, y es que mi papá ya no se encuentra conmigo, y detrás del nacimiento de mis sobrinas yo perdí a mi papá. Pero bueno, para no caer en esa historia, solamente tenemos a nuestra madre, a mi hermano. Yo tengo muchos familiares importantes en mi vida allá en Cuba, pero ustedes saben que lo que más le pesa a uno es dejar a nuestros hijos o a nuestros padres, sobre todas las cosas. Y mi hermana también tuvo que dejar a sus 2 hijas con mi mamá, confiando por supuesto en que mi mamá está capacitada para el cuidado de sus hijas, pero además con la situación tan difícil en Cuba, yo sé que mi mamá también lo va a pasar muy duro, porque mi mamá ya son 2 hijas que se le van del país, pero que la situación, el estrés de Cuba, la situación económica, los apagones, señores, 2 horas de electricidad donde vive mi mamá vive en Las Tunas, en el municipio de Jobabo, que eso está en el fin del mundo, que la última visita que yo le hice a mi mamá solo podía entrar en una moto o en una motorina, aquello es lo más grande del mundo. Yo no quisiera entrar en todos esos detalles, pero lo que significa para mí que mi hermana se ha ido tiene muchos sentimientos encontrados. Felicidad porque está más cerca de mí, pero tristeza porque mi madre, yo sé que eso le va a chocar más aún, y en el fondo yo sé que ella tiene cierta, se alegra, pero la tristeza que queda para nuestros padres, nuestros familiares allegados, es muy profunda, es muy profunda. Entonces, yo la apoyo 100% porque sé que es la única manera. Cada cual toma sus decisiones y cada cual hace las cosas según sus posibilidades económicas. Lo que quisiera mi hermana en un futuro es reunirse conmigo, venir para acá, para Brasil. En este momento, como les decía, ella se encuentra en Surinam. Llegó justo ayer a las 4 de la tarde. Llegó muy agotada, muy mareada, muy chocante para ella, porque imagínense sus hijas. La realidad, uno está muy emocionado, muy estresado, muy de todo, pero cuando llega tu realidad, allí es donde tú te planteas todas tus decisiones, si fueron correctas, si fueron erradas, si todas las consecuencias que va a traer, y si te equivocas es un paso muy duro, porque tú tienes que invertir mucho tiempo, mucho dinero para dar ese paso tan grande. Entonces, afortunadamente ella no vino sola, ella salió de Cuba con su esposo, que llevan tiempo ahí luchando para los dos salir. Como todos los cubanos, señores, tuvieron que vender todo,
todo, gracias a Dios Todopoderoso, yo pude ayudar también a mi mamá para comprarle un teléfono, porque mi mamá no tenía un buen teléfono para comunicarnos, porque con esta situación de la electricidad, el teléfono de mi mamá era muy antiguo, era un teléfono que tenía yo hace 9 años, un Samsung que era 3G, y con los apagones y aquello, yo me pasaba 15 o 20 días sin saber de mi mamá, porque aunque ella quisiera, no podía hablar conmigo, porque no tenía internet. En ese monte donde ella vive no había internet, no había de nada. Y entonces yo, gracias a Dios, a una posibilidad de trabajo, pude mandarle un dinero, comprarle un teléfono y actualmente comunicarme con mi mamá. No me comunico todos los días, porque ustedes saben cómo es el tema de los datos en Cuba y mi mamá no tiene posibilidades para estar comprando paquetes ni para aquí ni para allá, pero además las limitaciones que hay, y lo otro es que yo todavía no estoy en condiciones de estar haciendo remesas, recarga, no, yo no estoy en esas condiciones, y más porque yo he pasado procesos de salud con mi hijo muy fuertes en los que hemos invertido mucho dinero en transporte, porque nosotros no tenemos carro, en medicinas, porque todas las medicinas no son regaladas. Yo agradezco muchísimo al sistema de salud de Brasil porque muchas cosas nos han facilitado la atención de nuestro hijo, pero muchas personas nos han recomendado que para la próxima lo llevemos a Floripa, porque ahí hay un hospital pediátrico que la atención va a ser mucho mejor de lo que ya hemos experimentado, y aún así le estoy diciendo que estoy muy agradecida de la atención. Entonces, nada, quería decirles que estoy muy feliz por mi hermana, estoy muy feliz de que esté más cerca de mí. Ahora depende de ella, de su esfuerzo, de su sacrificio, de hacer un poquito más de dinero para que en un futuro pueda reunirse conmigo y podamos apoyarnos entre las dos, y en un futuro por lo menos aspirar a tener a nuestras familias reunidas, a esas personas tan especiales que nos quedan. Porque yo digo mi mamá y mi hermana, pero yo dejé muchas personas importantes en mi vida. Yo dejé a mis suegros, que son como mis segundos padres también. La tía de mi esposo, que vivíamos juntos. Dejé a mis primas, que son... uno deja a mucha gente importante, Y bueno, ya, voy a cancelar ya este momento. Te voy a invitar a que te suscribas. Te quiero dar las gracias mil por siempre apoyarme. Y nada, quería hacer este vídeo para ustedes porque se los debía, porque llevo mucho tiempo enfrascada en el trabajo, en la salud del niño, en mi salud. Y se me ha vuelto muy difícil hacer todo esto. Entonces quería comentarte esta noticia que, ya te digo, tiene un trasfondo muy positivo, muy feliz. Y por el otro lado me entristece porque es una familia más que se separa de sus seres queridos por la terrible condición de Cuba. Así que quédate aquí hasta el final, que te voy a estar mostrando algunas imágenes, y 1.000.000 de gracias por estar siempre apoyándome. Y muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Yo sé que estabas allí intrigado. Ay, ¿qué se trae esta niña? Ustedes siempre están pendientes de lo que pasa en mi vida. Dice aquí que la grabación se detendrá porque alguien me está haciendo una videollamada. Es mi hermana que está llamando, Ahora mismo le voy a contestar, solo déjenme despedirme de mi querido... es mi hermana la que está llamando, pero ahora la voy a llamar rapidito para atrás. Solo quiero agradecerles por estarme apoyando siempre. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video, si les gustó el recorrido por la ciudad de Palhoça. Muito obrigada a todos meus seguidores fieles. Eu adoro muito sua presencia. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, muchos besitos para todos. Chao, chao, chao.